El test del animal en la evaluación laboral. El test del animal es una técnica complementaria, no una técnica de diagnóstico de base como lo es, por ejemplo, el HTP, el test de Bender. El test del animal lo que nos aporta es un recurso complementario a utilizar en unas baterías laborales, por ejemplo, en estos casos. Muchas veces la persona a la que se va a evaluar ha sido evaluada recientemente, a veces con un mes o 2 meses atrás. Por lo tanto, para no ser reiterativo en los recursos evaluativos, y sobre todo porque hay como un acostumbramiento, si la persona pasó por más de dos evaluaciones psicotécnicas, es tratar de generar como una especie de corte en lo que es la administración clásica, instrumentando recursos diferentes. Por suerte hay muchísimos recursos complementarios dentro de lo que es una batería de test proyectivos, como son los test de redacción, el test del animal, el test de las dos personas, el test del garabato. Es decir, que su lugar en la batería no tiene un lugar específico. Por lo tanto, cuando por ejemplo nos sucede que la persona ha sido evaluada recientemente, podemos comenzar con una de estas técnicas que no requiere, como el HTP, una secuencia en su administración. Luego sí pasaríamos a nuestra batería de base, que como siempre dijimos, una batería confiable, consiste en articular tanto recursos proyectivos gráficos como verbales y visuales. Por eso, siempre hablamos del HTP, persona bajo la lluvia, Bender y cuestionario desiderativo como una batería de base confiable. Entonces, podemos administrarlo al final o, por ejemplo, también luego del Bender. Es una manera de incorporar un recurso diferente. Para hablar un poquito qué nos aporta en la evaluación laboral, más allá de que también puede evaluarse en el área clínica como en el área vocacional e infantil, el test del animal nos aporta, por ejemplo, aspectos relacionados a la adaptabilidad, que es un elemento importante de ajuste dentro de lo que es el desempeño de una persona en un ámbito laboral, que tiene convivencia a veces más intensiva, a veces menos, con otras pares o superiores. El test del animal fue ideado por Levy y la única referencia teórica que hay al respecto es en el libro de Hammer de test proyectivos gráficos, en donde le dedica 2 o 3 páginas como recurso alternativo. En esa obra, Hammer plantea que hay muchos recursos alternativos que, sin embargo, no dejan de aportarnos una información complementaria importante. El animal, por todo lo que hemos trabajado en lo que es la simbología, que de hecho se utilizó Murray en la base del CAT animal, que se administra a niños entre 3 y 10 años, pone en juego aquellos elementos de la personalidad ligados a los componentes pulsionales. El animal simbolizaría los compromisos y la tensión generada por el ello. Por eso, por ejemplo, entre las variables de análisis, que después podrán ampliar un poquito en el material escrito, ya hemos trabajado este tema en otros materiales anteriores, por lo tanto siempre lo que tratamos es de aportar nuevas lecturas. El hincapié en este caso es más que nada en los aspectos interpersonales. Como podrán observar, el protocolo, la consigna, que es la primera que se le dice, es una consigna en 4 tiempos, en donde la primera parte le decimos al evaluado, que piense en un animal que sea de su agrado, que le guste. Le damos unos instantes para pensar y cuando le decimos que una vez que lo tenga nos diga en qué animal pensó. Una vez que, por ejemplo, en este caso manifestó perros, la segunda parte de la segunda etapa de la consigna es que se le dice que ahora lo dibuje. Una vez que lo dibujó, para eso obviamente le damos la hoja carta, el lápiz 2HB, goma de borrar y la hoja en sentido apaisado. Una vez que dibujó, lo que le podemos decir es que ahora pienso en historia, que haga un relato de ese animal, una historia sobre este animal que no necesita ser muy extenso. Se le puede dar una hoja aparte, en este caso la persona eligió escribir un pequeño relato en la misma hoja. Luego de que terminó el relato, que se le da virome y se le pide que firme. Luego de ese relato, se le pide que le ponga un título a la historia. Que en este caso el título fue más descriptivo, no hubo un título. El título, acuérdense que también nos da cuenta de la síntesis y el nudo argumental, ¿no? Digamos que ha tenido ese relato. Bien,
Como se trata, entonces una vez que uno tiene ya todo este protocolo administrado, podemos ver qué tipo de animal es. En este caso se trata de un animal doméstico. Los animales domésticos siempre aportan un grado de adaptabilidad mayor, por ejemplo, que haber dibujado una fiera o un animal, por ejemplo, como una serpiente, ¿sí? Que son animales que tienen cargas pulsionales mucho más elevadas, o un tigre. Pero también lo importante es no solamente el animal que dibuja, sino cómo lo dibuja y después la historia, que a veces puede acrecentar, por ejemplo, un perfil agresivo del animal o a veces compensarlo. En este caso se trataba de un puesto para un empleo de recepción, de recepcionista, y vemos obviamente un tamaño pequeño. De hecho, también vale aclarar que también analizamos desde el punto de vista de las pautas formales y de contenido. Vemos que se trata de un trabajo pequeño, aparecen sombreados, como muy remarcado todo lo facial, por lo cual también nos hace manifiesto que hay un perfil de adaptabilidad, de ciertos ajustes a los convencionalismos sociales, y en el relato más o menos sigue la misma línea, ya que se trata de un animal juguetón, que le gusta pasear, en relación con sus dueños, por lo cual también nos habla que en las relaciones laborales va a tener buen ajuste tanto con los pares como con superiores.